ruina venerable fundamentalmente porque fue la sede primada de España, es decir, la primera catedral históricamente entendida como primada en la historia de España. Me pareció unas reminiscencias maravillosas. Realmente no tiene nada que envidiarle a otros lugares. La Catedral Vieja de Cartagena se encuentra situada en el Cerro de la Concepción, en pleno casco antiguo y al lado del Teatro Romano. Se erigió en estilo tardorrománico, del que quedan algunos elementos como parte de muros y pilares. Su fachada exterior data de 1904 y es de estilo neorrománico. Sin embargo, desde 1939 se encuentran ruinas debido a los bombardeos efectuados sobre la ciudad durante la Guerra Civil. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a España en Comunidad. Hoy les invitamos a visitar este templo que fue sede de la diócesis de Cartagena hasta el siglo XIII. También viajaremos a Fuerteventura, a Teruel y a un hospital con mucho color. Un breve adelanto en el siguiente sumario. La Catedral de Santa María la Vieja o Catedral Antigua de Cartagena encierra una larga historia. Posee restos arquitectónicos de diversas épocas. Durante la Guerra Civil, este templo, tal y como podemos verlo hoy, quedó prácticamente destruido por los bombardeos. 20 siglos de historia del cristianismo se abren ante nuestros ojos cuando accedemos a las ruinas de la Catedral Vieja de Cartagena. En el primero después de Jesucristo, el apóstol Santiago celebra aquí su primer rezo en España. Así se convierte este punto sagrado para civilizaciones anteriores en un pequeño templo cristiano, y así lo reconoce la Iglesia Católica Apostólica y Romana, que tiene al patrón de España como primer obispo, dejando a San Basilio como sucesor. La Santa Iglesia que yace hoy derruida es Mater Ecclesia Cartaginensis, la primada de España hasta que el rey Godo Leovigildo la traslada a Toledo. Es una ruina venerable fundamentalmente porque fue la sede primada de España, es decir, la primera catedral históricamente entendida como primada en la historia de España. De época del general Comencholo conserva la catedral una pieza arqueológica de primer nivel. Esta columna romana bizantina tallada con capitel y ábaco, luciendo conmemorativa, posiblemente desde la primera consagración de la misma, realizada por el arzobispo liciniano entre el 582 y el 595. La actual catedral está construida y diseñada en planta de salón entre el siglo VI o el VII. Ahora, por el empuje de la Asociación Virgen de la Caridad, se puede visitar. Ya han pasado más de 1,5 millones de personas, en la gran mayoría de Cartagena, aunque gentes llegadas del resto de la región y de allende de los mares en crucero sienten el magnetismo de sus más de 1900 años, que aspiran a ser restaurados como la Capilla del Socorro, de donde parte la primera procesión de la Semana Santa. Me pareció unas reminiscencias maravillosas. Realmente no tiene nada que envidiarle a otros lugares. Sinceramente, se lo dice una argentina que ha viajado mucho por el mundo. Conocemos el sufrimiento de los mártires en época romana con esta columna del anfiteatro que sirve de pilar para la nave central. Más emocionante es aún si cabe la visita, si nos la cuenta la guía del obispado o un miembro de la asociación. Y para mí ha sido muy enriquecedor. Se consagra bajo el nombre de Santa María la Mayor. Se entroniza en ella la imagen sedente bizantina de Santa María de Cartagena, actualmente llamada Santa María del Rosel. Bajo su advocación, Alfonso X el Sabio funda la orden religiosa militar Santa María de España o Santa María de la Estrella. La huida del obispo Martínez Magaz hacia el arrabal de Murcia sin bula papal en el 1291 es uno de los puntos clave del abandono de la catedral verdadera y de su deterioro. Y me gustaría que fomentaran más recuperar no solo lo romano ni nada de eso, sino recuperar la historia de Cartagena, que creo que es muy rica. En 1571 el arquitecto e ingeniero Antonelli reconstruye la capilla de la Virgen del Rosel y los 4 santos de Cartagena.
A partir de ahí, 3 peticiones de retorno del obispo desatendidas y amenazas de excomunión para los reivindicadores de la legalidad canónica, en 1598, en 1601 y la última en 1805, en la que participa incluso el capitán general de Cartagena, y se acredita que en el Archivo Secreto Apostólico Vaticano no existe bula alguna de traslación de la silla episcopal de Cartagena a la ciudad de Murcia, y que esta traslación se realizó de forma anticanónica 5 siglos antes. La mayor destrucción llegó con los republicanos y los posteriores bombardeos del bando nacional en la Guerra Civil. El capricho de la historia la convirtió entre 1968 y 1975 en punto de clandestinidad, como en el arranque del cristianismo. Celebramos la Eucaristía aquí en este espacio, alrededor de una mesa, nos reunimos aquí los cristianos y cristianas a celebrar, y aquí también acogíamos en aquel tiempo a aquellas personas, hombres y mujeres, que en cierto modo querían un cambio también aquí en España. Para que se haya caído todo el techo de gran parte del templo, columnas y tal, y se mantenga eso es que sin duda hay algo, o sea, nadie lo puede negar. El ayuntamiento reclama un plan director para su reconstrucción y que al cabo de esta Madrid devuelva el retablo de alabastro para incorporarla a las grandes capitales de la fe como Liébana, Caravaca de la Cruz o Santiago de Compostela, con estas imágenes virtuales de cómo sería con los retoques de Víctor Beltrí a principios del siglo pasado. Les invitamos a conocerla los últimos 4 días de cada mes en el viaje al origen del cristianismo en España.